En la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 10, verso 23 al 33, vamos a estar meditando todo para la gloria de Dios, todo para la gloria de Dios. Así de que les pido que abran sus Biblias y que leamos estos versículos de la palabra del Señor, del verso 23 del capítulo 10 de 1 Corintios hasta el verso 33. Y dice la palabra del Señor: yo recibí del Señor, perdón hermano, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Nadie busque su propio bien, sino el de otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque el Señor es la tierra y todo cuanto en ella hay. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que os ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Pero si alguien os dice, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque el Señor es la tierra y cuanto en ella hay. Me refiero a la conciencia del otro, no a la tuya, pues ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, en estos dos versículos va a estar basado este sermón, y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello por lo cual doy gracia? Si pues coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos ni a griegos, ni a la iglesia de Dios. Del mismo modo, también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Hasta aquí la palabra del Señor. Hay dos principios que yo voy a tomar en esta tarde para exponer la palabra del Señor. El primer principio es el principio de consagración y el segundo principio es el principio de adoración. Consagración, adoración. ¿Por qué vamos a tomar estos dos principios? Porque Dios es el que nos ha llamado a nosotros a su reino y Él nos ha consagrado para sí. Él nos ha consagrado para su reino. Pero también, como respuesta, sus hijos, su iglesia, tiene una responsabilidad de adorar a Dios de todo corazón. Ahora pensemos en esto. La adoración debe estar dirigida a Dios e involucra todo el ser. Todo el ser. No una parte de nosotros, sino todo lo que nosotros somos y todo lo que nosotros tenemos. El concepto de adorador, el concepto de adoración es un concepto que ha sido muchas veces manoseado, pero hoy vamos a ver cómo desde la Biblia nosotros tenemos que hacer todo para la gloria de Dios. No es para gloria nuestra, no es para nuestro propio beneficio, sino para la gloria de Dios, ya que todo es para el Dios Todopoderoso. Ahora, antes de entrar en detalles de estos dos principios, me gustaría que nos hagamos algunas preguntas. Esto es para aclarar mejor la idea, para tener una noción más clara de lo que es adorar a Dios. La primera pregunta es, ¿qué es adorar? ¿Qué entiende usted por adorar? ¿Cómo puede definir la adoración? ¿Cómo sé que mi adoración es la correcta? ¿Cómo sé que cuando yo me postro en adoración delante de Dios, lo estoy haciendo de la manera correcta y es para gloria de Dios? Tercera pregunta, ¿cuándo sé que verdaderamente presento una genuina adoración a Dios? Y no es una adoración hipócrita, no es una adoración adulterada. ¿Por qué? Fíjense bien, ¿por qué debo adorar a Dios? ¿Por qué debo adorar a Dios? Las razones son múltiples.
Y la verdad es que no tenemos una respuesta exacta para todas estas preguntas, ya que cada uno de nosotros tiene su propio ADN en la adoración. Cada uno de nosotros se presenta delante de Dios con su propio sazón, con su propia método, con sus propias ideas. Por eso se hace difícil para nosotros poder específicamente decir esta es la manera correcta para adorar. Ahora, sí podemos a través de las Escrituras ver lo que a Dios le agrada y lo que a Dios le desagrada en la adoración. Piensen en esto, el verdadero adorador. El cristiano es llamado a presentar su ser en adoración a Dios. En este estudio nos vamos a enfocar en esto. Nosotros como adoradores, ¿quiénes somos nosotros como adoradores? La próxima semana vamos a estar hablando acerca de la adoración en comunidad, la adoración como cuerpo, la adoración como iglesia. Hoy solamente vamos a hablar de lo que significa adorar a Dios personalmente, con lo que nosotros somos, con lo que yo tengo. Ese es mi deseo esta tarde, que entendamos la importancia que tiene presentar a Dios una adoración genuina, una adoración prudente, una adoración que rinda la gloria a Dios, pero también que siga los lineamientos que Dios nos ha enmarcado para que sigamos. Piensen en que Dios ha llamado a sus hijos y como hijos de Dios debemos presentar una adoración genuina, porque entramos a la presencia de Dios, entramos a la presencia de la santidad de Dios, entramos a la presencia de la gloria de Dios. Y por eso nuestra reacción, nuestra disposición en la adoración tiene que ser exclusivamente consagrada. Consagrada, debemos de estar consagrados para ese momento, debemos de mantenernos firmes para ese momento. Hermanos, consagrados para Dios. ¿Qué es eso? Los creyentes fuimos llamados de las tinieblas a la luz. Los creyentes fuimos llamados del mundo para vivir para Dios. De hecho, el término hebreo kadosh significa separados para. Nosotros fuimos santificados en Dios. Fuimos prácticamente apartados por Dios para que de esta manera nosotros podamos vivir para Dios, para que de esta manera nosotros podamos rendirnos delante de Dios, conociendo la santidad de Dios y conociendo quiénes somos nosotros en la adoración. Entonces el creyente fue sacado del mundo y apartado para Dios, y Dios nos consagró para que le adoremos a Él. Fue Él el que nos consagró. No es un asunto de nosotros, es un asunto de Dios. Ahora pensemos por un momento en lo que Pablo está enfrentando en la iglesia de Corinto. Ya anoche estuvimos viendo algunas cosas acerca de esta ciudad, una ciudad porteña, donde estaba prácticamente en un cruce estratégico que conectaba a Europa y a África y parte de Asia. Entonces fluía el comercio por esta ciudad, pero esto la volvió una ciudad pagana, una ciudad alejada de Dios y enfocada en la maldad. Enfocada en la maldad, mucha filosofía griega, mucha comercio, muchos militares también que llegaban a esta ciudad, porque como dije ya, era una ciudad que conectaba a muchos otros por mar y por tierra. Entonces nosotros vemos que el apóstol Pablo está teniendo problemas con la ciudad, con la iglesia de esta ciudad, que había salido de un mundo pagano. Y en Corinto, muchos de estos cristianos habían sido partícipes del culto pagano que se les celebraba a los dioses en esa ciudad. Y esos cultos muchas veces involucraba orgías,
involucraba sacrificio a los ídolos, y lo curioso del caso era de que la sangre de los animales que se sacrificaba era para adorar a los ídolos que ellos tenían, pero la carne era enviada a los mercados para dar de comer a la gente. Entonces era una carne contaminada. De hecho, si hacemos un recuento y vamos a Hechos capítulo 15, nos damos cuenta que el primer concilio ecuménico, el primer concilio cristiano, el primer concilio que convocó la iglesia fue para tratar esta clase de problemas. El asunto de la comida, si era lícito, no era lícito, si había que circuncidarse, no había que circuncidarse, en fin, todos estos problemas venían de las iglesias que se plantaron en estas regiones, porque los gentiles que practicaban toda esta clase de maldades, ahora eran cristianos, ahora habían venido al conocimiento de Dios y querían continuar en esas prácticas, Entonces la iglesia tuvo que pronunciarse. Por eso es que Pablo comienza el verso de 23. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Pablo comienza con esa posición. Y no es solamente una posición retórica. Estamos hablando del meollo del asunto. Porque aquí lo que estaba en tela de juicio era si somos libres o no somos libres en Cristo. Si verdaderamente vamos a vivir una vida cristiana pura, debemos de apartarnos. Aquí estamos en un problema de legalismo o de libertinaje. Recuérdense que el cristiano, Pablo le dice acá, el cristiano fue llamado a libertad. El cristiano fue llamado a vivir una vida cristiana en Cristo, pero en libertad, sin estar pensando en todos los rituales de la ley o todo lo que implicaba ser cristiano. Entonces eso es lo que Pablo está tratando. Sin embargo, Pablo también hace mención de algo que es muy importante. Y Pablo dice, si alguien que no es cristiano te invita a comer a su casa, te invita a que vayas a su casa y prácticamente te sirve carne, que en la ciudad de Corinto casi toda la carne que se consumía venía de los sacrificios a los ídolos. Entonces, si fulano te invita a comer carne a tu casa, no preguntes de dónde salió esa carne, solamente disfrútala. Pero si fulano te dice, te comenta de dónde sacó la carne, abstente de comerla, por la conciencia de aquel que te invitó y de aquellos que te ven, porque ellos van a ser llamados a la murmuración. Ellos van a ser tentados por el tentador para murmurar acerca de lo que están viendo, y al final vas a pecar tú y van a pecar ellos por lo que están haciendo. Es un asunto, les dice Pablo, de conciencia. Ahora, recuérdese que Pablo prácticamente está apelando a dos cosas importantes en estos versículos. Pablo está apelando a la fe cristiana, a la fe que viene de nacer de Dios, de nacer de la carne, de nacer del Espíritu, de nacer de nuevo. A eso está apelando, la fe cristiana, pero también al amor fraternal. Hay cosas que yo no debo de hacer, Pablo dice, por amor a mis hermanos, por amor a la conciencia. Si mis hermanos van a entrar en disensiones conmigo y van a entrar en malentendidos conmigo por la práctica que yo estoy haciendo, dice el apóstol Pablo, mejor me abstengo, porque tengo que cuidar mi conciencia y tengo que cuidar la conciencia de los hermanos también que me ven. Hermanos, hay muchas veces nosotros como cristianos tenemos que soportar cosas que cuando estamos en el mundo honestamente las arreglamos de otra manera. Pero tenemos que soportarlas por amor a los elegidos, por amor a los hijos de Dios, por amor a aquellos que Dios ha llamado. Hermanos, el caso de la iglesia de Corinto
vivían enfocados en lo superficial. La iglesia de Corinto vivía enfocado prácticamente en lo cotidiano, lo de este mundo. Y pocos se enfocaban en lo eterno, en lo divino, en Dios. Prácticamente su agenda era una agenda de hoy. Vemos que vivir el hoy se parece mucho, ¿verdad?, a lo que vivimos hoy como humanidad. ¿Sabes qué? Vive el día a día. Que lo más importante es que tú lo vivas. Entonces, ¿cómo somos consagrados? Nosotros tenemos una responsabilidad. Dios nos consagró, ahora nosotros nos debemos también consagrar a nosotros mismos en todo. La libertad que Pablo argumenta tiene que ver con Dios. De hecho, Dios nos llamó, Dios nos sacó, Dios nos llamó para su gloria. Dios nos sacó del mundo para que le rindiéramos alabanza, para que presentáramos nuestra adoración delante de Él. Me llama mucho la atención que Pablo no argumenta su argumento, valga la redundancia, en base a la propuesta del Concilio de Jerusalén. Recuérdense que para esta fecha el Concilio de Jerusalén es muy posible que ya se ha dado. Pablo no defiende su propuesta en base al argumento de Jerusalén, el Concilio de Jerusalén. Más bien Pablo lo hace. Miren, hermanos, tenemos una libertad en Cristo. Y esa libertad que tenemos en Cristo es porque Él nos ha consagrado a Dios. No es por obra nuestra, sino que es por obra de Dios mismo. Él nos ha traído. Sigamos en el pensamiento de Pablo. Dios ha dado un nuevo corazón al creyente. Hermano, y aquí me quiero detener un poco, ¿sí? Porque muchas veces nosotros hablamos de que Dios nos ha dado un nuevo corazón, de que Dios nos ha dado una nueva mente, de que Dios nos ha dado una nueva actitud. Sin embargo, nuestras acciones dicen todo lo contrario. Nuestra manera de comportarse dice todo lo contrario. Entonces pensemos en esto. Dios nos ha dado un nuevo corazón, y al darnos un nuevo corazón, Dios espera que nuestra vida sea transformada, y lo que nosotros hacemos también esté basado en la transformación que hemos recibido. Por esta razón, hermanos, el creyente se presenta delante de Dios con corazón limpio. La razón por la que el creyente se presenta delante de Dios con corazón limpio es porque Dios ha limpiado su corazón. No es porque la persona lo haya limpiado, sino porque Dios lo ha restaurado. De un corazón que estaba duro como una roca, Dios lo ha vuelto un corazón sensible para que su gracia fluya ahí en él. La consagración a Dios nos lleva a presentarnos delante de Él con sinceridad, sabiendo quién es Dios y sabiendo quiénes somos nosotros. Ahora piensen en esto. Dios ve nuestra ofrenda, ¿verdad? Como olor grato, como olor fragante, como olor agradable, como una obra maravillosa, excelsa delante de Él. Por eso es que Él recibe nuestra adoración. Pero esto nos lleva al segundo punto. Dios pide de nosotros entrega total. Él nos ha limpiado, Él nos ha separado del mundo, pero ahora Dios está pidiendo entrega total de parte nuestra. El cristiano debe perderse en el tiempo. El cristiano debe perderse mientras adora a Dios. No ponerse límites para adorar a Dios. Consagrarse. Consagrar cada aspecto de nuestra vida, cada cosa de nuestra vida, cada parte de lo que somos, debe estar consagrada prácticamente a Dios, porque Él nos ha consagrado para Él. El día a día, en el trabajo, donde pasamos, donde estudiamos, donde ministramos, en todo lugar, nuestra disposición siempre tiene que ser la gloria de Dios. Tenemos a un Padre celestial que nos apoya en todo lo que hacemos. Hermanos, un tercer punto es disponibilidad para cumplir el propósito de Dios. Todo mi ser debe estar consagrado a Dios, ya lo dijimos.
Pero ¿para qué debe estar consagrado a Dios todo mi ser? Todo mi ser debe estar consagrado a Dios principalmente para cumplir su voluntad, para cumplir su propósito, para cumplir lo que Él nos ha demandado que cumplamos. Un creyente no debe de hacerse la idea de cambiar el pensamiento por ningún motivo. Su vida debe ser un constante, yo todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo. Hermanos, es que Dios nos ha llamado para Él. Él nos ha librado. Mira el verso 28, lo que nos enseña. El verso 28 nos dice: pero si alguien os dice, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis. Cuando algo va en contra de la conciencia de una persona, por causa de la conciencia de la persona, nosotros debemos de abstenernos. Pablo apela y Pablo dice, pone en primera persona, pone en términos posesivos. Y él dice, ¿cómo ustedes me pueden decir a mí? Fíjese bien, ¿cómo me pueden decir a mí que haga o no haga esto? Pablo lo que está diciendo prácticamente es, ustedes no pueden juzgar mi conciencia, porque mi conciencia, el único que la conoce es Dios. Ustedes no pueden juzgarme a mí, porque mi conciencia la conoce Dios. Ustedes deben de mantenerse firmes en esta verdad, para seguir caminando hacia la meta. Esto nos lleva al segundo punto, que es adoración personal. Recuérdense que ya vimos la parte de la consagración a Dios, cómo Dios nos ha consagrado. Ahora vamos a ver la parte de la adoración, mi reverencia a Dios. Hermanos, la adoración personal es más que un simple ritual o frases repetitivas, frases rebuscadas. Es postrarme en profunda sumisión y gratitud delante de la divinidad. Puede que surja una pregunta como esta: ¿cuánto tiempo debo de adorar a Dios? Algunos dicen 1 hora, otros dicen 10 minutos, otros dicen media hora, otros dicen 3 horas. Hermanos, el asunto no es cuánto tiempo. Para mí esto es un asunto de toda la vida. La adoración a Dios es un asunto de toda la vida. El cristiano fue llamado para vivir una vida de adoración constante. En las pruebas, en las luchas, la iglesia sigue caminando. En los momentos de dificultad, en los momentos de bonanza, en los momentos de tribulación, nosotros seguimos adorando porque Dios así nos ha llamado. Es un asunto de toda la vida. Esto es lo que Pablo argumenta en el verso 31. Todo lo que haces debe hacerlo para la gloria de Dios. Todo lo que el creyente hace tiene que hacerlo para la gloria de Dios. Recuérdense que la adoración que nosotros presentamos hoy en día es un ensayo para la eternidad. Es un ensayo para cuando nosotros estemos en la presencia de Dios. Porque cuando estemos en la presencia de Dios, honestamente, hermanos, cuando estemos en la presencia de Dios, adoraremos a Dios con todo lo que hacemos, con todo lo que somos. Si trabajamos en un taller, vamos a glorificar a Dios por ello. Si trabajamos en una empresa como oficinista, vamos a glorificar a Dios con ello. Si trabajamos en el campo como agricultor, vamos a glorificar a Dios con ello. Si trabajamos en el gobierno, vamos a glorificar a Dios con ello. Todo lo que nosotros hacemos es para la gloria de Dios y es para la eternidad. Hermanos, por eso es que el llamado de Dios para su pueblo es para que se rinda en completa y absoluta adoración a Él. Mientras estamos en este mundo,
A mí me duele mucho en mi corazón saber que la gente cree que adora a Dios. Pero en realidad es otra cosa lo que están adorando, no es al Dios de las Escrituras. Veamos algunas formas de adoración. A lo largo de la historia se han inventado maneras para adorar. Algunas muy liberales, otras bien conservadoras, otras no tanto. La verdad, no sabemos exactamente por qué. Lo único que podemos decir es que el ser humano fue creado para adorar. Y si no adora de la manera correcta, se va a inventar maneras para adorar. Pero hay algo que sí podemos argumentar, y es que Dios solamente recibe la adoración de sus hijos. Él no recibe la adoración de los que no son sus hijos. Y yo lamento mucho si hay alguna persona que cree lo contrario y se siente ofendido por lo que estoy diciendo. Pero hermanos, Dios recibe la adoración sola y exclusivamente de sus hijos. Porque quien ha santificado esa adoración es Dios a través del Hijo, a través de Jesucristo. El creyente expresa su adoración de varias maneras. Primero, mucha alegría. El creyente debe de ser una persona alegre. Hay ciertos grupos cristianos que son alegres, dinámicos, expresivos en su adoración. Especialmente nosotros los latinos, ¿no es cierto? Nosotros los latinos somos bien expresivos a la hora de adorar. Pero debemos de tener cuidado con eso, porque la mucha expresividad en la adoración puede llevarnos al desorden. Puede llevarnos al desorden, y la palabra del Señor nos dice en 1 Corintios 14:40, hágase todo decentemente y con orden. Entonces nosotros, si vamos a adorar, podemos ser expresivos, pero también debemos de hacerlo pensando en que no debemos de incurrir en desorden. La adoración también puede ser con mucha algarabía, con mucho júbilo. Pero, ojo, que aquí viene el pero. Esta clase de adoración jamás se debe de hacer en el culto cristiano. Porque el culto cristiano es solemne. El culto cristiano ha sido dedicado para presentar nuestra ofrenda a Dios. Nuestras ofrendas a Dios. Y todo debe ser presentado con mucho cuidado. Por otro lado tenemos el silencio. Hay momentos en que nosotros como creyentes, como cristianos, nos postramos delante de Dios en silencio, sin pronunciar palabra, sin ninguna susurro siquiera, sino solamente en silencio delante de Dios. Y sabe una cosa, si usted está leyendo la palabra del Señor es mucho mejor. Si usted lee la palabra del Señor, le va a ayudar muchísimo estar en silencio, meditando en la grandeza de Dios. También lo podemos hacer con himnos, si es posible utilizando los salmos. Los salmos en la historia de la adoración israelita jugó un papel fundamental, y si usted lee los salmos, son himnos que cantan los atributos de Dios. Cantan su bondad, cantan su omnipresencia, su omnipotencia, su eternidad, su deidad, su aceidad y todos los otros atributos que se le pueden atribuir a Dios. Los salmos es el mejor himnario que un creyente puede tener para cantarle a Dios. No estoy diciendo que solo los salmos, lo que estoy diciendo es que los salmos juegan un papel fundamental. De hecho, esta es una práctica muy personal, muy mía. Cuando yo estoy pasando por momentos difíciles, por momentos de angustia, por momentos de desesperación, una de las prácticas que son comunes en mí es que yo empiezo a cantar himnos a Dios. Empiezo a cantar himnos a Dios, cierro mis ojos, me despojo de todo lo que yo soy, y eso no solamente me relaja, y no se confunda que es un método de relajamiento. No,
es prácticamente entrar a la presencia de Dios con adoración y rendir nuestro ser delante de Él. Así es de que yo les aconsejo, hermanos, que cuando estén pasando por esta clase de situaciones, que pongan su mirada en Dios y le adoren con himnos y cánticos espirituales, como lo dice Pablo a los Efesios. El servicio cristiano es otra forma muy agradable para adorar a Dios. Cada vez que nosotros le damos un vaso de agua a una persona necesitada, que le tendemos la mano a una persona que está necesitada, el Señor dice que a Él lo hacemos. A Él lo hacemos. El servicio cristiano es una forma de adoración a Dios. Y nosotros personalmente debemos de enfocarnos en esa adoración a Dios. Hermanos, Dios está presente en la cita con su iglesia. Se debe decir que el que la adoración sea expresiva o pasiva no hace una adoración genuina. Es un asunto del corazón. Pensemos en un momento en la adoración que presentó Caín. Caín se presentó delante de Dios con lo mejor de la tierra, ¿verdad? Se presentó con el mejor fruto que él había colectado de la tierra. Abel se presentó con lo mejor del ganado. Hay gente que infiere, hay pensadores y teólogos que infieren que Dios aceptó la ofrenda de Abel porque era del ganado y de esta manera como él pedía. Pero hasta esta fecha no había ninguna razón para que Abel presentara del ganado. La verdad era que Abel era pastor de ovejas, mientras que Caín era labrador de la tierra. Entonces cada uno presentó lo que tenía. El asunto no era lo que presentaron el uno y el otro. El asunto principal está y radica en la forma como lo presentaron. Caín lo presentó con arrogancia. Caín lo presentó como queriendo decir, Dios tiene que aceptarlo. Esto es lo que yo te traigo. Mientras que Abel, dice la Escritura, que lo presentó con amor. Presentó su ofrenda con cuidado. Presentó su ofrenda con delicadeza. Presentó su ofrenda con su corazón en la mano. Esta es mi ofrenda para ti. Hermanos, esa es la manera como nosotros, mientras Caín presenta su ofrenda mezquinamente, arrogantemente y mentirosamente, Abel presenta su ofrenda con pureza, con un corazón abierto, sin mancha, sino con el deseo firme de adorar a Dios. Ese es lo que hace la diferencia. La diferencia se hace principalmente en la actitud con la que nos presentamos a Dios. Pero la adoración también tiene que ser individual y colectiva. No es solamente yo delante de Dios, sino nosotros delante de Dios como iglesia. Una adoración con sentido, y con eso voy a ir terminando. Nuestra adoración tiene que ser una adoración con sentido, con conocimiento, con certidumbre, con todas mis facultades intelectuales puestas delante de Dios. No es una adoración a ciegas y a lo que me salga. No, es una adoración que yo la presento delante de Dios con todo lo que soy, con mi mente y mi corazón. Hermanos, tiene que ser bíblica, tiene que ser de acuerdo a lo que Dios ha estipulado para que se dé. Y esta adoración siempre tiene que ser buscando hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Jesús dice, Él nos dio ejemplo. Y Jesús nos dice, yo he venido a hacer la voluntad de mi Padre que me envió, no la mía, sino la voluntad de mi Padre. Juan 6:38. Hermanos, así que es bueno mencionar, mi adoración tiene que ser expresada con palabras claras
inteligibles, no palabras rebuscadas, sino palabras claras, agradecimiento y arrepentimiento. Dios ha llamado al pueblo a la adoración y el cristiano responde a ese llamado. Esta es el centro de la adoración, es esta. Fíjese cómo los cultos se comienzan, cómo los servicios de adoración se comienzan. Un llamado al culto, ¿verdad? Un llamado a la adoración, abriendo la palabra de Dios. Y luego el pueblo responde con himnos y con ofrendas. Y eso habla también de aquellas ofrendas que nosotros tenemos, monetarias también para Dios. El culto es toda una adoración que involucra todas las partes de esta adoración. Dios nos llama a la adoración y el pueblo responde con gratitud a esa adoración. 3 cosas más y con esto concluyo. Reconocer el valor supremo de Dios para adorarle con todo lo que somos es una adoración personalizada. Es decir, yo con Dios. Y yo me conecto con lo divino. Lo divino se conecta conmigo y entablamos esa comunión, Él y yo. Por otra parte, manifestarse reverente ante la presencia de Dios. El cristiano ha sido llamado a mantener una reverencia constante ante la presencia de Dios. Y por último, adoración es la respuesta de la criatura a lo divino. Hermano, es una respuesta de nosotros a la invitación de Dios, como les decía antes. Hermano, lo temporal ante lo eterno. Recuerde esto. Es una respuesta de la criatura a lo divino, pero también es una respuesta a lo temporal. Ya dijimos que nosotros en esta tierra estamos haciendo un ensayo a la adoración que vamos a presentar en la eternidad. Entonces, es una respuesta a lo temporal y a lo eterno. El cristiano está agradecido por lo que Dios ha hecho por él en su vida. Y por eso es que al cristiano le rinde gloria, le rinde alabanza y adoración a Dios sin limitación de tiempo ni espacio. Gracias a Dios por ello, hermanos, porque en Él nosotros estamos confiados y en Él estamos seguros. Él es nuestra fortaleza en cada momento. Oramos al Señor. Padre, muchas gracias. Gracias, Señor, porque tu palabra nos instruye a tiempo y fuera de tiempo. Señor, hemos hablado de muchas cosas esta tarde en tu palabra, Señor. Y por qué es importante presentar una adoración genuina, ya que todo esto, Señor, es hecho para la gloria tuya, para la honra tuya, para la alabanza tuya. Nosotros no nos presentamos delante de ti, Señor, con corazones sucios, sino porque tú lo has limpiado, Padre. Muchas gracias por todos los que han escuchado este sermón y los que lo seguirán escuchando, Señor. Que puedan ser edificados en tu reino, Padre, y puedan ser glorificados, Señor, en aquel día glorioso, cuando estemos en tu presencia. Muchas gracias, Padre, te damos esta tarde y nos hemos encomendado en tus manos. Gracias, Señor. Amén, Padre, y amén.